Pues adelante, hermana. Buenas tardes, hermano. Pues a mí me tocó el hábito de manejar la crítica efectivamente. Jesús nos mostró cómo manejar la crítica y vamos a empezar dándole lectura, ¿verdad? En Primera de Corintios 4, 5. Si pueden seguir la lectura y si no yo lo leo y dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, en el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestar las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros debemos de tener ciertos puntos al ser criticados, ¿verdad? El punto número uno es saber que quien te juzga te quiere. Así que, ¿a qué se refiere con esto, no? Que no piensa hundirte más, que lo hace para que mejores en lo que estás haciendo y no te vuelvas a equivocar, ¿sí? El punto número dos es no critica por intereses personales. Esto es que debes de cumplir sus metas o para que vean que lo que se hace, para que vean que yo lo sé hacer mejor y tú te quedes en ridículo. Eso es en cuanto a no obstaculizar, ¿verdad? Sus acciones, lo que ellos están haciendo. El punto número tres es no critica todo continuamente. No es estar al pendiente de lo que están haciendo los demás, no decir lo hiciste mal una y otra vez. Y podemos ni siquiera desalentarlos, ¿verdad? El punto número 5 es, tienes cierto tipo de experiencia y es guiado por Dios. La persona que te critica efectivamente debe de tener cierto tipo de experiencia en el tema, ¿no? Más que nada, porque no es nada más llegar y dar un consejo, es estar interesado en el crecimiento espiritual, físico y mental. Entonces, estos 5 puntos son los que debemos de tener claramente, ¿no? Es bueno escuchar consejos, puntos de vista, comentarios o críticas, pero también habrá momentos en la vida que lo correcto es callarnos. La verdad, hermanos, este tema para mí es algo profundo, ya que en mi vida siempre he pasado por críticas, pero creo que no solo soy yo, ¿verdad? Sino que cada uno de nosotros hemos sido criticados por familiares, por vecinos, por X personas, ¿verdad? Incluso hasta compañeros de trabajo. Nadie está exento de las críticas. La mayor parte del tiempo nosotros somos adictos a la apariencia, una apariencia ajena o propia, ya sea que la apliquemos a los demás o a nosotros mismos, como el qué dirán, cómo me veo, la nariz no me gusta, incluso la estatura, porque son morenitos, porque son güeritos, porque pues cosas que pues no vienen ni al caso, ¿verdad? Somos criticados o autocriticados por nosotros mismos. Y es muy difícil escaparse de las críticas. Y Dios no puede usarnos en su totalidad, porque en vez de dar gracias a Dios diciéndole, Señor, esto es para honra y gloria tuya, pensamos mucho en lo que nos dijeron, cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, estamos pensando, me lastima el zapato, y de repente que digan, hermana, le toca hacer la oración, y en ese momento, pues me pongo a orar y digo, Señor, fíjate, pero nuestras palabras salen y en nuestro pensamiento está, terminando la oración me voy a quitar el zapato, porque me duele mucho el pie, me lastima el callo. Entonces ya no es para honrar al Señor, para glorificarlo, es, es porque estamos pensando en esa apariencia, en lo que nos afecta en ese momento, ¿verdad?
Entonces no debe de ser así. Por eso el Señor no nos puede usar en su totalidad. En Éxodo 4, en Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Él estaba autocriticándose. El Señor no utilizó en su totalidad a Moisés porque él veía su apariencia de cómo va a decir las cosas si no podía hablar bien, viendo los defectos de su persona. Y en el versículo 11 dice, y Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo? Al mudo, perdón, al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Dios se molestó por lo que le dijo Moisés y puso a Aarón como apoyo del mismo. Si en este caso Moisés hubiese dejado a un lado la crítica, no tuviera la necesidad de un apoyo, de que alguien le ayudara, ¿no? Así también nosotros en Salmos 103 dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos creación suya, hermanos, sus hijos. Y si Dios nos mostró esto desde antes de los tiempos, cuanto más en el Nuevo Testamento nos dice, y lo reafirmó con su ejemplo, no hay más. Él nos está dando la prueba, Él nos está mostrando qué es lo que debemos hacer, cómo vamos a actuar, cómo debemos ser con los demás, nuestro comportamiento, nuestro testimonio y al final de cuentas la decisión es de Él. Nosotros debemos de decir, Dios mío, heme aquí, ¿qué quieres que haga? Vamos a realizar la lectura en Marcos 6, del 1 al 6, y dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recurría a las aldeas alrededor enseñando. Y aquí una vez más, ¿verdad? Tenemos un claro ejemplo de cómo Jesús fue juzgado por personas que no aceptaban lo que él hacía. A causa de ellos, él no pudo hacer mucho por ese lugar, ¿verdad? Volvemos a recalcar que Dios no puede obrar en su totalidad a causa de las críticas, teniendo en cuenta que esa gente era de su misma ciudad. Cuando nosotros trabajamos para Dios, vamos a generar muchas críticas, las cuales tratan de hacernos tropezar. En la lectura de anterior de Marcos 6 nos da la respuesta a las críticas en algunos casos. Es hacer lo que se debe de hacer y recorrer las aldeas alrededor para seguir enseñando. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a trabajar, vamos a enseñar, terminando el evento es dar gracias a Dios por el estudio, por lo que aconteció en ese tiempo, ¿verdad? En ese momento, y seguir enseñando a los demás lugares. No prestar atención a comentarios vanos sin sentido. Mateo 27, del 13 al 14 dice, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Así, aquí está reafirmando el texto bíblico
lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Donde le hacen hincapié al Señor, no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Es como si le estuvieran preguntando al Señor Jesucristo, ¿no piensas hacer nada? ¿Te vas a quedar así? ¿Cómo es posible que no contestes, que no te defiendas? Prácticamente ese tipo de preguntas, hermanos, es lo que haría Pilatos, ¿verdad? Si él estuviera en ese lugar, yo creo que él sí contestaría, ¿no? Él no se quedaría callado, él se defendería como un ser humano. Por eso Pilato se maravillaba del silencio de Jesús. En este ejemplo, la mejor forma de defenderse era guardar silencio, ¿verdad? Y claro que también hay momentos en los que es necesario contestar a las críticas que nos hacen. En Mateo 22, del 15 al 22 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Jesús nos está indicando en esta lectura que debemos dejar que hablen todo lo que debían, ¿verdad? Hablar, poner atención a lo que estaban diciendo y contestar sin atacar a los demás con sabiduría. El Señor sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y él sabía por qué lo decía. Los que le criticaban al Señor lo hacían por interés personal, para acusarlo. Si decía que no se diera tributo a César, ellos serían los primeros en denunciarlo. Señor Jesucristo en todo momento fue criticado y nunca dejó llevar el sentido de decir, pues es que sí me da coraje, ¿no? Y pues ahorita van a ver, nunca hizo algo en contra de los que lo criticaban, ¿sí? Él contestaba siempre con fundamento y sabiduría. En Mateo 21, 23 al 27 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El Señor Jesucristo tenía interés de seguir, no tenía interés, perdón, de seguir las críticas, ¿verdad? Eh, con discusiones. Siempre su objetivo fue enseñar y hacer la voluntad del Padre Celestial. Y ya que los que lo criticaban no tenían interés de apoyar al Señor Jesucristo, tampoco ponían atención a lo que Él venía predicando, lo que Él venía enseñando, ¿verdad? Y pues hacían sus preguntas, hacían sus críticas y se iban. Él curaba leprosos, sanaba paralíticos, echaba demonios fuera y la mayor parte del tiempo era en día de reposo. Los fariseos siempre estuvieron al pendiente de lo que Jesús hacía, mas sin embargo él no se detuvo, él continuó enseñando, ¿verdad?
Juan 18, del 19 al 24 dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió estando atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aún con las manos atadas, él no negó las enseñanzas, ¿verdad? No se quedó callado y contestó con la verdad, recibiendo una bofetada a cambio de su sinceridad, rectificándole sabiamente lo que hacía Jesús. Y no actuó de la misma forma agresiva, ¿verdad? Aquí tenemos otro claro ejemplo de que el Señor siempre actuó sabiamente. Por mucho coraje que le hubiese dado, al menos carnalmente, pues si a mí me hubieran dado una bofetada y me hubieran dicho eso, yo creo que pues la situación hubiera sido diferente, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo fue uno de los propósitos, el enseñarnos a nosotros cómo debemos actuar ante los demás. Fue un experto con el tema de la crítica, por eso en todo momento él oraba antes de empezar el día y se le otorgaba sabiduría de lo alto. Si hemos de buscar consejo alguno, esto es lo principal, que debe de tener experiencia, ¿verdad? Y que sea guiado por Dios, guiado o guiada por Dios, independientemente de la persona a la que estemos buscando que nos ayude, el pedirle la guía del Señor Jesucristo. Él nos dejó en su palabra cómo tratar las críticas, cómo actuar, dónde hablar, dónde callar. Solamente hay que aplicarlo a nuestras vidas. Nosotros contamos con enemigos de manejar la crítica efectivamente, así como manejamos los puntos buenos para poder aplicarla, también hay puntos en contra, ¿verdad? El primero es estar alerta a lo que me digan. Esto es lo que no debemos hacer. Y entre eso significa que es no tolerar ninguna necesidad tengo de escuchar a la persona. ¿Quién eres tú para decirme esto? Ve cómo eres, como si tú fueras perfecto. Son las preguntas que recorren en nuestra mente cuando estamos a la defensiva de lo que nos están diciendo. El número dos es el enojo. Ni siquiera vale la pena ponerte atención cuando nos critican, ¿no? Es lo que nos recorre. No me estés molestando, o qué es lo que quieres, o ya vas a empezar a molestar, dime de frente qué es lo que quieres. Son reacciones ante una crítica cuando nosotros estamos enojados. También el punto número tres es el orgullo. Si dejamos que el orgullo nos invada, ¿verdad? Nosotros podemos decir, ¿cómo te atreves a preguntarme eso a mí? Si yo conozco más de la palabra de Dios que tú quién eres, ¿no? Y es enaltecernos a nosotros mismos. El punto número cuatro también es la venganza, ¿verdad? El buscar la forma de sacar mi coraje, de pagarle con la misma moneda, eh, porque voy a andar aguantando lo que me está diciendo, ¿verdad? Ahora para que se le quite voy a hacer que quede mal en frente de los demás, para que aprenda a respetarme y para que vea quién soy yo. Son cosas que la venganza trae. El punto número 5 es el resentimiento. Cada momento, cada tiempo se acuerda de lo que pasó, se acuerda de lo que le hizo y no olvida, mucho menos perdona. Si hay algo importante que debemos de recordar es que el que más perdona, más ama, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo nos está enseñando, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debemos hacer y qué es lo que debemos hacer ante las críticas?
Este estudio se enfoca a dos partes, el ser criticado y nosotros hacer una crítica con amor y basada en la sabiduría del Señor. No es para perjudicar a la persona, al igual tampoco para perjudicarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque hay veces que, como ya lo había mencionado, pensamos en nuestra propia apariencia, que queremos cambiar. Me gusta cómo se ve, pero yo no me veo igual. Es como lo había dicho antes, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Entonces se enfoca a eso, ¿verdad? Y para terminar este estudio que, que les estoy compartiendo, bueno, les voy a hacer mención de una lectura. Se llama Las tres rejas. Dice, el joven discípulo de un filósofo sabio llega a la casa de este y le dice, oye maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Espéralo, interrumpe el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? Y él le contesta, ¿las tres rejas? Sí, la primera es la verdad. ¿Estás seguro de lo que quieres decirme? ¿Es absolutamente cierto? Y le contestó, no, lo oí comentar a unos vecinos. Y dice, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. Dice, ¿eso que deseas decirme es bueno para alguien? Y dice, no, en realidad no, al contrario. Dice, ah, vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces dijo el sabio sonriendo, si no sabemos si es verdad, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Así también nosotros, hermanos, sí, conforme a nuestra carne, conforme a seres humanos que somos, eh, nos es más fácil el dejarnos llevar por los sentimientos, ¿verdad? Y antes de pensar las cosas, decimos muchas palabras sin sentido. Yo siempre le platico a mis hijos, hijos, si ustedes se sienten enojados, nunca digan las palabras con sentimiento, con coraje, porque dice uno muchas cosas que cuando se nos pasa el coraje, nos arrepentimos de todo lo que dijimos y las palabras hieren. Entonces, es difícil contenernos, ¿verdad? Pero si nos tomamos de la mano del Señor y le pedimos a Dios sabiduría de lo alto y que nos dé paz en nuestro corazón y leemos la palabra como Él nos enseñó, yo creo que estas cosas de las críticas van a ser más fáciles porque todo lo estamos dejando en las manos del Señor. Entonces sí, no es difícil, ¿verdad? Pero con el Señor todo se puede. Entonces, este es el estudio que me tocó dar a mi hermano. Yo espero que sea de bendición y pues este estudio abarca muchas cosas porque aparte de las críticas vienen las agresiones físicas, las agresiones verbales, ¿verdad? Y pues es un tema muy extenso, pero todas esas respuestas las tenemos en su palabra y en lo que Él nos dejó. Y les agradezco mucho esta oportunidad, este tiempo, y le dejo la palabra a mi hermano Miguel por si quiere agregar algo más, hermano.